Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de prácticas de meditación. Antes de ir a la práctica de hoy, vamos a hacer algunos comentarios. Ahí está preguntando justo qué pasa con esto de si me duermo cuando estoy intentando hacer una meditación. Para mí la idea es estar bien descansado, porque si no estoy plenamente consciente durante la práctica de la meditación, eh, probablemente no esté logrando el objetivo de la práctica. Y la idea, por lo menos, esto lo tomo un poco también de las prácticas, por ejemplo, que hay en algunas tradiciones, como en algunas tradiciones, sobre todo de budismo tibetano, hay prácticas, por ejemplo, del sueño lúcido. Incluso en esas prácticas se dice que uno tiene que entrar lúcido en el estado del sueño. Bien, para lograr este efecto. O sea, es lograr esa transición de los estados de la conciencia, de la vigilia al sueño, pero con cierto nivel de lucidez. Si estoy muy cansado, por ejemplo, si hago las meditaciones al final del día y estoy muy cansado y me duermo, quizá tenga que hacer prácticas de meditación más sencillas, que sean simplemente, por ejemplo, no sé, llevar la atención al Dantien y juntar energía y entrar ahí directamente en el estado del sueño. Obviamente pueden haber varias prácticas que uno puede hacer, pero las más recomendables serían aquellas que aumenten o refuercen mi campo energético externo, Wei Chi, si estoy quedándome dormido. Porque lo que dicen algunos maestros es que cuando uno se duerme durante la meditación, o uno desarrolla el hábito de dormirse durante la meditación, hay como una suerte de fuga de energía que tendríamos que tratar de evitar. También se dice que en algunas prácticas pasa esto. Cuando estamos con la atención llegando a zonas que están como bloqueadas energéticamente, se dice que la conciencia o el Shen se va, ¿no? Entonces estoy como haciendo alguna meditación, por ejemplo, van concentrándose en cada chakra, y llega un momento que llego a uno y de repente me olvido de lo que pasó ahí totalmente y el Shen se va. Ese Shen out, como se dice, es porque hay algún tipo de bloqueo en el cual uno no está todavía conscientemente dispuesto a llevar la atención allí. Entonces hay como un mecanismo de evasión. Si eso sucede de forma recurrente, tendría que tratar de hacer un trabajo consciente en esa zona y lograr ver qué es lo que emerge, porque a veces hay bloqueos que tienen que ver con traumas emocionales o recuerdos o cosas que no estamos accediendo y que pueden llegar a generar ese tipo de condición. Ahora, si uno tiene insomnio y quiere hacer una meditación que le ayude a dormir, simplemente es tratar de llevar la atención desde la cabeza hacia el dantien o incluso más hacia los pies, y puede utilizar la meditación para entrar en el sueño como un tratamiento para una condición de insomnio, cuando uno está demasiado acelerado. Se dice que en la meditación uno no tiene que estar totalmente alerta, sino consciente, atento, pero relajado. Por eso yo recomiendo hacer la práctica después de que uno ha dormido lo suficiente, de que el cuerpo está descansado, que el cerebro, nuestro sistema nervioso está listo, con todos sus neurotransmisores recargados, por así decirlo, para poder hacer una práctica y no perder la atención. Si no, es como estar mirando, la comparación quizá no le guste a algunos, pero es como estar leyendo un libro o mirando una película o lo que sea que requiera nuestra atención, y de repente la atención se va. Bueno, nos vamos a perder un poco de lo que está sucediendo. La práctica de volverse al centro, volver a la atención, es una práctica también que se puede hacer, estar siempre volviendo al eje, volviendo a la atención, volviendo a la consigna. Por ejemplo, a veces uno pone una consigna, no sé, de contar respiraciones o contar latidos. Por ejemplo, en la meditación cuadrada, yo cuento latidos 4 al inhalar, 4 mantengo, 4 exhalo y 4 mantengo, y así. Y a veces uno pierde la cuenta porque la conciencia se hace como más tenue. Y volver a la práctica, volver a la consigna, también es parte del ejercicio de la disciplina que practico durante la meditación. Pero yo les recomiendo, traten de no dormirse. Si están bien descansados y se duermen, puede haber un problema como de estos que les estaba mencionando. Entonces les recomiendo que traten de encontrar la forma de solventar ese obstáculo, ese escollo. Si simplemente están cansados porque están al final del día y se duermen, bueno, quizás lo que necesiten en ese momento no es meditar, sino dormir. Bien, entonces, bueno,
antes de ir a la práctica de hoy, algunos comentarios. Dice un maestro, no se puede aprender meditación con un libro. Y tiene razón. También hay personas que están de alguna manera en contra de la enseñanza de estas prácticas de forma a distancia, o sea, virtual, online, por un video. Lo importante, yo diría, más allá que uno incluso viaje a los lugares más remotos para buscar un maestro y hacer una práctica frente al maestro y que le enseñen la técnica, sobre todo es la disciplina, porque el maestro o quien sea que nos enseñe una técnica es como quien nos enseñara los elementos básicos para, no sé, andar en bicicleta, supónganse. Después uno tiene que hacer la práctica para realmente profundizar en la experiencia. Entonces, más allá de cómo uno aprenda la técnica, si es con un libro, si es con un maestro, si es con lo que sea, la práctica, la disciplina, la constancia es lo que nos va a llevar a profundizar en esa técnica, es lo que nos va a llevar a tener una experiencia que pueda llegar a ser transformadora y obtener, si se quiere, los beneficios de esa práctica que estamos haciendo. Sí es recomendable tener contacto con alguna persona, porque uno a los libros no les puede hacer preguntas muchas veces y a los videos y a las meditaciones guiadas tampoco, para poder consultar sobre efectos que va a ir produciendo. Algunas prácticas producen lo que se llaman manifestaciones o efectos que son físicos, que son energéticos, que son psíquicos a veces, y que está bueno que uno esté supervisado, por así decirlo, por alguien que tenga experiencia y nos pueda guiar para hacer ajustes, diciendo, bueno, una vez, si sucede esto, entonces, ¿cómo puedo modificar la práctica para estar en una zona segura, para tener los mejores resultados, etc. Entonces, eso yo creo que sí, no lo reemplazan ni los libros, ni los videos, ni nada. El tener a alguien con quien hablar, seguramente le debe haber pasado a muchos maestros que sus maestros en su momento pasaron a estar inaccesibles por alguna razón. Entonces, cuando uno no tiene el contacto con un maestro y se ve solamente, digamos, con los propios recursos, bueno, ahí sí uno debería ser más prudente y hacer un poco de método científico, si se quiere, de tener un mínimo registro de qué efecto me está produciendo la práctica que estoy haciendo. Es decir, si yo hago una meditación y me produce cierto estado de conciencia que es, supónganse, que tiende hacia la armonía, hacia la relajación, que me da vitalidad, que me ayuda, bueno, no hay ningún problema. Pero si aparece algún signo raro, si estoy transitando algún proceso de enfermedad, algún proceso emocional, de estrés o lo que sea, quizá tenga que hacer algún ajuste o cambiar el método, la técnica de meditación. Entonces, por eso, si no tienen un maestro con quien contactarse, bueno, sean juiciosos, como se dice, sean conscientes y elijan bien la práctica. Por eso yo siempre propongo no tener una sola práctica, porque es como si tengo una sola práctica, es como tener una carpintería donde solo hay un martillo. Es decir, puedo hacer cosas maravillosas con un martillo, pero necesito a veces otras herramientas. Entonces, la idea es conocer varias prácticas y saber cuál es la que más se ajusta al momento en el que estoy viviendo. Incluso a lo largo del día, por ejemplo, uno puede tener una práctica que sea a la mañana, distinta a la que sea a la noche, distinta a la que sea después o antes de una práctica de Qigong, de yoga, de Tai Chi, de lo que sea. Es interesante tener herramientas porque no estamos siempre en las mismas condiciones. Bueno, dicho esto, hoy quería traerles una meditación, la voy a describir un poco cómo es, que se llama la meditación o el método de la luz dorada. A mí me hace recordar a el texto este de El secreto de la flor dorada, que es ese texto traducido por Wilhelm, que trae como técnica, dicen que era una suerte de meditación que se enseñaba en los ámbitos estos en los que se reunían. Por ejemplo, Jung y Wilhelm eran muy cercanos, y se dice que además de compartir ciertos elementos de la cultura oriental, como la práctica del I Ching, sobre todo Wilhelm, que fue el que trajo el I Ching al Occidente,
también habían otras técnicas, y entre ellas estaba esta meditación llamado El secreto de la flor dorada. Yo les diría que no es la única meditación posible, porque he escuchado a algunas personas de las cuales yo he aprendido mucho decir: esta es la única meditación importante que hay que hacer antes de conectarse con, bueno, lo que sea. Bueno, es una práctica más, es muy similar, o sea, dentro de la cultura taoísta, podríamos decir, hay muchas prácticas diferentes que tienen elementos en común, incluso también con prácticas budistas, hasta donde llega mi conocimiento, y probablemente hayan estas similitudes por estas culturas que están tan cercanas en toda Asia. Pero básicamente vamos a tener elementos de visualización como quien cierra los ojos e imagina. Esto puede ser difícil para algunas personas. Es una cuestión, es una habilidad que hay que practicarla, desarrollarla para visualizar una luz. Quienes no puedan visualizar una luz, es como una ayuda a la práctica, es ponerse una luz enfrente y cerrar los ojos, les va a ayudar a visualizar esa luz internamente, pero después de esa luz hay que dirigirla y llevarla por distintas partes del cuerpo. Principalmente vamos a estar activando, por ejemplo, el centro del pecho, en el corazón. Vamos a estar activando el centro del dantien también. Y hay gestos de mano o mudras, como se dice. Mudra en realidad es una palabra más como de la India. También se llaman sellos o gestos de mano, por ejemplo. El sello en este caso que se utiliza, el sello de la luz dorada, le llaman, también es luz poderosa, es con el dedo pulgar sosteniendo el dedo medio y el dedo anular, el medio del cuarto, por ejemplo, y en este caso se combinan tocando el índice y el meñique como un gesto de mano posible. Es, por ejemplo, algo que se agrega para ayudar a mantener también la atención en la práctica, es sostener este gesto de mano con las manos cerca del dantien mientras estoy haciendo, en una etapa en particular de la meditación, mientras estoy haciendo las visualizaciones. Entonces, son elementos que ayudan a reforzar. También a veces se puede acompañar o se menciona, estamos tomando de base de estudio de referencia el libro de Qigong Empowerment. El mantra de la luz dorada es, si ustedes, bueno, yo se los puedo pasar después también, si lo necesitan, probablemente lo deje ahí en la descripción de la grabación el enlace. En la cultura taoísta existen estas canciones que son como mantras, lo que es parecido a los mantras, que es más como de la India. Bueno, en la cultura taoísta están como estos, se llaman como encantamiento, que sería, pero tiene que ver con cantar para entrar o acceder a un estado de conciencia en particular. Entonces hay toda una melodía, un ritmo que se sigue, que hace como a este estado, podríamos llamar de trance, si se quiere, en la repetición, que trata también de darle una consigna a la mente para que se fije en la práctica, pero no es cualquier consigna, no es cantar cualquier canción en particular. Entonces, para quienes no son nativos chinos, esto puede ser más difícil, sobre todo si no tenemos un dominio del idioma chino, pero si tenemos a veces ese sonido de fondo, puede ayudarnos a reforzar, ¿no? Son elementos que vamos poniendo como capas de elementos que van reforzando la consigna a la que estamos queriendo ir con esta práctica de meditación. Entonces vamos a tener un gesto de mano, vamos a tener una visualización, vamos a tener una recitación, que eso lo digo como complemento, vayamos construyéndolo por etapas. Primero, entendamos la postura, siempre erguido, sentado, recto. El gesto de mano, ya se lo expliqué, con los dedos juntos. Después las visualizaciones también. Y podemos agregar esta recitación opcional. Yo les diría que lo hagan en algún momento en particular, traten de hacer la misma meditación, pero con esa recitación de fondo, como para tener la experiencia y probar las dos cosas, ver si les resuena, porque hay personas que quizá les resulte más difícil concentrarse y otras no. Pero sobre todo, la idea es mantener esa visualización. ¿Visualización de qué? De precisamente esa luz dorada. Algunos maestros dicen que todo el proceso en las prácticas taoístas, por así decirlo, es como llenarse de luz, ¿no? ¿Y dónde va esa luz? Bueno, se dice que
metafísicamente hablando, bien, síganme el razonamiento, en todo el espacio que hay entre los átomos, como se sabe, los átomos son principalmente espacio vacío. Si uno ve desde el espacio que hay entre un átomo y otro, es principalmente espacio vacío. Se dice que todo ese espacio vacío que tenemos dentro, la idea es, como espiritualmente, por así decirlo, llenarlo de luz, y así vamos como haciéndonos más luminosos y removiendo toda oscuridad o toda sombra interna que pueda. Se llama, se asocia con oscuridad o sombra interna también todo lo que son emociones o energías más de tipo negativo, que nos ponen en un estado menos radiante. De hecho, incluso creo que hay avances científicos médicos modernos que han podido descubrir que las células emiten ciertas frecuencias luminosas y también pueden identificar ciertos patrones luminosos con células enfermas y otros patrones luminosos con células sanas. O sea, nuestras células de alguna manera también reciben y emiten luz. En ese sentido es como una validación de estos conocimientos más esotéricos, si se quiere, orientales. Pero la idea es poder sostener esa visualización. A través de la visualización estamos como con la intención de generar esta luz interna y sobre todo poder llenarnos de esta energía, que va a ser, es casi como una suerte de recarga también que estamos haciendo, que nos va a potenciar. Entonces vamos a hacer nuestra meditación de conexión. Se recomienda, yo siempre recomiendo en ayunas, haber evacuado siempre vejiga e intestino, como para no tener interrupciones, no se dice, no mezclar el chi turbio con la energía pura. Sentado recto, bien, una buena postura, una postura cómoda. Podemos estar con las piernas cruzadas, podemos estar simplemente sentados como en el borde de la silla, y podemos empezar la práctica también con los pulgares tocándose, con las manos una encima de la otra y descansándolas en el regazo, o también con las manos frente al abdomen, como si fuera parecido a la postura de abrazar el arco, como se llama, pero sin tocar el abdomen. Y en esta posición vamos a empezar con nuestra visualización. Se recomienda también, ¿no? Esto viene más de una práctica del taoísmo que está más ligado al taoísmo religioso, si se quiere, pero se recomienda tener, o podemos agregar como un nivel más en esta práctica, la idea de tener cierta como se dice, conexión, por así decirlo, con el linaje. Hay muchas prácticas de meditación también en el budismo que visualizan, por ejemplo, la conexión con el maestro y con el maestro del maestro, y así en una línea ininterrumpida hasta la fuente. O también en algunas prácticas se puede visualizar, por ejemplo, si uno tiene más afinidad por el budismo, bueno, puedo visualizar la imagen del Buda. Si tengo alguna afinidad por otra figura que me potencie esos estados radiantes, por así decirlo, puedo utilizar esa imagen también para potenciar, como en un acto parecido a lo que sería una práctica devocional, pero en realidad lo estamos utilizando también como anclaje para la mente. También esa visualización con una actitud también de gratitud, puede ser por el linaje, por los maestros, por el sistema, por como se dice en el budismo, es por la sangha también. Este concepto en el taoísmo no está en el taoísmo, pero es toda la comunidad que permite que estas enseñanzas lleguen también. Y también podemos utilizar esta práctica como una práctica que nos permita hacer una suerte de compromiso, por así decirlo, interno, de mejorar, por así decirlo. Es como en las prácticas, hay algunas prácticas de meditación o reflexión donde uno hace como una suerte de revisión a veces de los actos del pasado, tratando de ver, bueno, en qué se equivocó o cómo podría ser mejor. Bueno, en este caso no es tanto reflexivo en ese sentido, sino tener la actitud interna de tener como este corazón compasivo, como se dice a veces, este compromiso con el tratar de dar lo mejor de uno, tanto para uno mismo como para los demás. Como tener como esa actitud se recomienda para esta práctica, ya que vamos a estar como abriendo un poco, también trabajando sobre el corazón, vamos a estar abriendo, y la idea es comprometerse primero con uno mismo, y también podemos utilizarlo como un momento para ser
mejor persona, por así decirlo, para estar también al servicio del resto. Son recomendaciones, cosas, niveles que podemos ir agregando a nuestra práctica. Bien, eso es como una suerte de preparación en cuanto al estado previo. Después vamos a estar entrando en una relajación. Primero relajar todo el cuerpo, obviamente. Nosotros vamos a hacer ahora nuestra meditación, nuestra práctica de conexión primero antes de entrar en la práctica. Hacemos nuestra relajación, nuestra conexión con respiración natural y tratando de silenciar en lo posible la mente en un ambiente tranquilo, sin interrupciones. Una vez que entramos en ese estado, vamos a ir a el gesto de mano de la luz dorada que les había dicho y vamos a comenzar con la visualización. Algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta durante la meditación es, podemos relajar los párpados o cerrarlos completamente. Si nos da somnolencia, por ejemplo, conviene mantener los párpados ligeramente abiertos, no totalmente abiertos, siempre los párpados relajados, y si se cierran naturalmente no es un problema, siempre y cuando no nos dé sueño. Y ahí vamos a empezar con esta visualización. Podemos comenzar, por ejemplo, con una luz, como si estuviéramos contemplando una luna llena, una luz blanca al frente, al cuerpo, que nos está iluminando. Y después vamos a tomar esa luz por lo que sería el tercer ojo, ¿no? Que el entrecejo. Hay distintas ubicaciones, pero supónganse el entrecejo o el Tianmu, el ojo celestial, alrededor de esta zona, donde estamos como inhalando esta luz hasta la parte superior de la cabeza, hasta la coronilla, el Bai Hui, y luego, o sea, estamos como inhalando esta luz y luego descendiendo hasta el centro del pecho, donde está, sería Dantien medio, donde está el corazón. Una vez que tengamos esta luz en el pecho, vamos a mantenernos en este estado unos cuantos minutos, sintiendo cómo se ilumina cada área de lo que sería el área del pecho, el área del Dantien medio. Si es muy fuerte, podemos empezar con unos pocos minutos o gradualmente podemos ir aumentando el tiempo de práctica, pero la idea es que esta luz ilumina todo y después vamos a condensar en un punto que es el punto de Chanchong, sería el centro del pecho, es como Renmai 17, ¿no? En medicina china, si les interesa saber el punto exacto, pero es el área de Chanchong, concentrando, haciendo una breve pausa, concentrando como si fuera esa luz que estamos trabajando, que al principio teníamos como un color blanco, vamos a llevarlo a un color rojizo y como el sol naciente se dice, está de color rojo, después los vamos a descender al Dantien inferior. Dantien, estamos hablando siempre de el área, puede ser el ombligo como puerta de entrada al Dantien o un poco debajo del ombligo, pero sobre todo hacia adentro, visualizar esta energía en el interior que se transforma como en esta luz radiante y empieza a llenar todo el Dantien desde el centro, expandiéndose, llenando todo el cuerpo, cada poro, cada pelo, y luego también expandiéndose hacia afuera, rodeando todo el cuerpo, también cubriendo todo el espacio alrededor como una suerte de burbuja. Ya algunas personas en este punto puede ser que se hayan perdido durante la visualización, pero es simplemente imaginando que una bola de luz, rojiza ya en este caso, expandiéndose. Y ese va a ser principalmente el momento en el que vamos a estar trabajando con esta visualización, como esta idea de irradiar luz desde adentro, llenando todo el cuerpo y llenando también el espacio alrededor. Y después, para cerrar, vamos a traer la energía bajando de vuelta al Dantien. Vamos a hacer esta idea de cerrar como levantando la energía y luego inhalando, descendiendo hasta el Dantien. Esto es parecido a lo que se llama descender cielo a tierra, condensando la energía en una píldora o en lo que le llaman la perla o a veces la píldora, el elixir interno, el Neidan, como una píldora, una bola luminosa rojiza que ilumina enraizando en el Dantien. Y ahí vamos a cerrar la meditación. Bien, esa sería una descripción. Entonces ahora vamos a hacer la práctica guiada
con el tiempo podemos empezar a aumentar gradualmente el periodo de práctica, el periodo de visualización, a unos 15, a unos 20 minutos, ir aumentando. Si sentimos que se hace muy intenso, si tenemos sensaciones como mucho calor o alguna sensación incómoda, podemos reducir también el tiempo de práctica, ajustarlo según nuestra capacidad, tolerancia. La idea es siempre estar cómodos y también podemos repetirlo en distintos momentos del día para aprovechar de los beneficios de esta práctica. Se puede combinar también con otros métodos de práctica de Qigong, con otros ejercicios que uno quiera hacer. La idea es tratar de tener como cierta constancia para lograr que ya todas las visualizaciones que al principio pueden ser complejas se vayan haciendo cada vez más familiares y uno no tenga que pensar demasiado, simplemente resulte en esta visualización cuando uno llega a mantener el gesto de mano más la visualización y entrar en ese estado con esa sensación interna de luz interna, estamos ya en el lugar correcto. Incluso podemos tener sensaciones como de expansión también durante la práctica, que es normal. También podemos tener una sensación como de contracción cuando estamos cerrando la práctica. También esto es algo normal. Así que distintas reacciones que tengan, si tienen alguna duda también pueden contactarse, pueden preguntar. Y la idea es como ir aumentando entonces esta luminosidad interna. También esta práctica nos sirve para reforzar de alguna manera nuestro campo energético externo, nuestro Wei Qi, como se dice. Podríamos pensarlo como una práctica que refuerza entonces nuestra energía defensiva y lo podemos hacer si sentimos que necesitamos hacerlo de esta manera. Mientras más elementos también vayan agregando a la práctica, va a ser más poderosa. Recuerden, pueden ir haciendo una visualización. La idea es que la visualización sea como lo más nítida y clara posible. Algunas personas no tienen por ahí la capacidad de visualizar, esto es como una habilidad que se entrena, entonces ténganse paciencia y vayan de a poco hasta que logren tenerlo. Y bueno, presten atención también a las percepciones que vayan teniendo durante la meditación. Bien, y si lo necesitan, tomen un registro y bueno, si no, simplemente disfruten de la práctica. Bien, la sensación de los aromas hay que ver si son agradables o desagradables. En general, si son agradables, se dice que uno está en presencia de, puede ser lo que algunos le llaman guías, maestros o alguna, digamos, presencia espiritual, podríamos pensarlo, que nos acompaña en ese momento. Suelen ser aromas o sensaciones agradables. Entonces, en ese momento es como, bueno, simplemente entregarse a esa sensación, saber que uno está bien acompañado. Si el aroma no es agradable, conviene no continuar con la meditación, pero en general esta práctica, las prácticas de mayor luminosidad van a atraer un poco esas energías más beneficiosas, por así decirlo. Así que es un buen signo sentir eso. También, otra interpretación es que a veces el cuerpo decodifica como en esta sinestesia las energías que está recibiendo como estímulos visuales, como sensaciones físicas o sonidos o aromas. A mí me gusta más la primera interpretación, pero no hay que descartar tampoco la segunda, que es como cuando el cuerpo frente a estos estímulos energéticos los decodifica de distintas maneras. De todas maneras es un buen signo. Si era una aroma agradable, a veces que se siente, siempre suele ser algo positivo. Bueno, gracias por su atención. Después va a estar disponible la grabación de la parte práctica, si lo quieren tomar como meditación guiada y repetirla, me contactan y les digo cómo acceder a ese material. Y también el texto
de base que estamos tomando referencia va a estar disponible para el que quiera acceder a ese material. Muchas gracias y nos vemos la próxima.